Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Saludos amigos, bienvenidos al podcast Reseñas. Yarit Ortiz. Así es, estamos de este lado, los millennials ya estamos por aquí. Y Rafael Núñez con todos ustedes en esta semana de Yarit, muchas noticias. Una semana intensa, ¿no? Y a propósito de la intensidad de esta semana, el fraude eléctrico contra las sedes acaba de revelar nuevos cómplices, nuevos integrantes, además de Maxi Montilla. Y en esta ocasión, el tema Alexis Medina. El tema del pulpo. Exacto. El expediente del pulpo. Que hay una. Pero eso, la población dominicana, Yarit, debe ver eso con la tranquilidad. Exacto. Que debe verse ese tema. El gobierno pasado hizo una inversión en Punta Catalina. Así excelente. Es. Una inversión excelente. De miles de millones de dólares. Exacto. Una inversión excelente. Ahora, cada 4 años hay que hacer una inversión porque cuando llegó este gobierno había una demanda y una oferta igual y había que construir otra planta que es la que se está haciendo en Manzanillo. Sin embargo, había que hacer una inversión en las EDES. ¿Se hizo la inversión en las EDES? No. Se robaron 50,000 millones de pesos. Vamos a decirlo claro. 50,000 millones de pesos. Y por eso Maxi Montilla está admitiendo que de esos 50,000 millones de pesos que se llevaron de las EDES, él tiene cómplices. Vaya cómplices. Él tiene cómplices y está devolviendo 3,000 millones de pesos. Y por eso los apagones. Porque esos 50,000 millones de pesos se pudieron haber invertido en Edenorte, Edesur y Edeeste en transmisión, en generación y en otras cosas. Pero no se hizo. ¿Por qué? No, porque estaban en bancos, en cuentas privadas de banco. Esa es la realidad de los apagones de hoy. No es otra. O sea, Yarit, si tú devuelves 3,000 millones de pesos, es porque hay un expediente de una querella que se puso en el año 2021. Exacto. Sobre eso que la puso el gobierno, este gobierno, y se calcula que la defraudación fue de 50,000 millones de pesos. Exacto. Yo creo que esa es la pregunta. Si tú estás devolviendo esa cantidad, ¿de cuánto te apropiaste? O sea, que está muy fuerte. Una cosa increíble que nuestro pueblo tenga que pagar. Y yo no sé nada. Y no sé nada. Hay otras noticias importantes que nosotros vamos a comentar con nuestro invitado especial, Ari, que tenemos
en esta semana a un invitado estrella. Una eminencia. Que puede hablar de olimpismo, puede hablar de neurocirugía, de medicina en sentido general, de historia. Una estrella. Nosotros vamos a tener el placer de compartir con ustedes con el doctor José Joaquín Puello. Vamos a la pausa y volvemos con la entrevista central. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario.
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Gracias por volver con nosotros, estar ahí en la entrevista central de reseñas, el podcast con Yarit Ortiz. Así es. Y un invitado muy especial, Yarit, que nosotros tenemos aquí. De verdad que personalmente, como profesional, me siento honrado. Me siento honrado con su presencia, porque hablar en este país del doctor José Joaquín Puello es... Primero sus raíces, las raíces de donde viene José Joaquín Puello, su trayectoria en la medicina, un científico, y en el olimpismo dominicano. Así es que bienvenido, doctor José Joaquín Puello. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Me excusan ¿cómo se llama? La ropa de pelea. Esa es la de pelea. Sí, usted siempre la tiene puesta. Es que vengo realmente del hospital. Y nada, orgullosísimo de estar aquí con ustedes, la verdad que sí. Yari, sería interesante que nosotros comenzáramos esta entrevista preguntando un aspecto muy personal del doctor, que nos hable de doña Sara Herrera y don Teto, sus padres. Mis padres, bueno, esencialmente la descripción para ustedes que nos están viendo, eran maestros, esencialmente. Maestros. Mamá fue maestra, unos 60 y pico de años. Papá fue maestro también, aunque luego ya en la medianía de su vida, él hizo derecho y se dedicó entonces a la práctica estatal y no estatal del derecho. Esa es la razón por la cual desde muchacho yo tuve que acompañarlos a ellos por San Juan de la Maguana, Jimaní, Duvergé, Barahona, Azua, Salcedo, Gaspar Hernández, San Cristóbal, la capital, porque en la época de Trujillo los maestros eran trasladados cada 6 meses. Trujillo lo hacía para que no echaran raíces. Como si fueran guardias. Sí, no, y además por una razón fundamental, y era que ese era el nicho, vamos a decir, cultural en los pueblos. ¿Y cómo completaba entonces los ciclos académicos? Exacto. Oye, qué interesante. A los hijos de los maestros le permitían hacer 2 cursos en un año, porque estudiaban en su casa. Esa es la razón por la cual yo llego a la Escuela de Medicina de la Universidad de Santo Domingo a los 16 años. Bueno, yo fui beneficiado, aunque fue poco después, en la época de Balaguer, yo de 4º pasé a 6º curso. Me hice el 5º en vacaciones. Sí, en aquella época era frecuente que los estudiantes pudieran hacer 2 cursos en un año. Tú dirás que bueno, que eso no debe ser, que hay que esperar que el cerebro madure un poco, etcétera, pero sí, se utilizaba. Y esa es la razón por la cual yo me gradué tan joven en la Escuela de Medicina. Sí, doctor, tan joven y además con una trayectoria de estudio fuera del país, en Oxford, y usted quizás fue de los primeros que incursionó
en tener nociones de medicina en países como Inglaterra. Sí, yo estudié en el Reino Unido, estudié en Oxford la mayor parte del tiempo, unos 6 años. Para los que nos están viendo, son estudios de posgrado, ya yo fui como médico. Luego pasé casi 2 años en Londres, en la Universidad de Londres, se llama King's College, y estuve casi 2 años también en la Universidad de Gales, en Cardiff, la capital de Gales. ¿Y cómo sería bueno, Yarit, que él nos pueda resumir su ejercicio en la medicina, desde que comenzó a ejercer la medicina? Usted tiene un dilatado ejercicio profesional como neurocirujano, y yo le decía, off the record, que tuve una experiencia en Cuba. Yo estudié en Cuba, cuando fue un agente de aquí con un tema neurológico, y entonces cuando va a uno de los hospitales, eso me lo contaron a mí allá, y le dijeron los médicos de allá, pero ustedes tienen el mejor neurocirujano que hay en todo el Caribe, que es el doctor José Joaquín Puello. Tuve esa experiencia. Sí, yo tengo una gran relación, sobre todo con la gente de las Mejeras. Exactamente. Hermanos Almenejera. Sí, un gran hospital. Sí, sí. Inclusive en una ocasión yo hice una estadía allá y operé unos 7 aneurismas allá en ese hospital, que para la época era uno de los grandes hospitales de América. Hay que estar consciente de eso, ¿no? Y siempre he tenido una gran relación realmente con los médicos cubanos. Y obviamente a través del deporte. Exacto. Por tantos años. Para pasar la palabra a Yarit, entonces es posible que usted conociera a esa doctora que estaba haciendo experimento para el Parkinson, con el tema del Parkinson, no recuerdo el nombre de ella, pero sí estaba con fetos. Con embriones. Con embriones. ¿Usted la conoció a ella? Sí, la conocí allí. Yo no me recuerdo el nombre. Y conocí el centro de investigación que ellos tenían en ese momento. Lo que ha ocurrido con la medicina cubana, así en términos muy rápidos, obviamente que la medicina ha cambiado mucho, es costosa. Y Cuba ha pasado por un periodo especial, tú lo sabes, que viene desde hace tiempo, ¿no? Pero sigue siendo un referente realmente en la medicina del Caribe, así es. A mí me gustaría que abordáramos con el doctor un poquito de historia. Me gustaría que habláramos un poquito de eso. Usted a lo largo de su carrera ha atendido a muchas figuras y también ha vivido momentos importantes. A mí me gustaría que usted nos contara, y también a nuestra audiencia, ¿cómo vivió usted la noche del ajusticiamiento de Trujillo? ¿A quiénes atendió? ¿Cómo fue eso para usted y cómo le marcó? Bueno, yo renací esa noche. Yo no debería estar vivo. Realmente, tanto a mí como a un compañero, Sergio Bisonó, Johnny Aves debió habernos matado esa noche. Porque en la época de la dictadura, un herido que llegara a un hospital, privado o no, había que informar inmediatamente a la policía, antes de ponerle la mano. Cuando Marcelino Vélez Santana y Bienvenido García, el yerno casado con una de las hijas del general Modesto Díaz, junto con el doctor Durán Barrera, cuando ellos llegan a las 10, exactamente, 10:20 de la noche, esa fue más o menos ha habido, tú sabes que ha habido muchas versiones de a qué hora fue exactamente. Ellos llevan a Pedro Livio Cedeño ya pasadas las 10 de la noche. Sí, pasadas las 10 de la noche. ¿Qué dijeron ellos? Quien recibe a Pedro Livio soy yo en el lobby de lo que era en ese momento la Clínica Internacional, que era una extensión del viejo Hospital Internacional donde está el Colegio Evangélico. Exacto. Por cierto, muy cerca de donde estamos aquí en este momento. ¿Y cuál fue la frase que ellos a mí personalmente me dijeron? Este es Pedro Livio Cedeño. Acabamos de matar a Trujillo. Ay, mi madre. ¿Y usted qué sintió, doctor? Señores. Qué canana.
Sí, porque es que si tú te sitúas No, en ese tiempo. Y el individuo que... a quien habían ajusticiado lo que significaba Trujillo en contra de la sociedad dominicana, la gente que había matado, todas las barbaridades sociales, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista personal que él hizo. Aquello fue una noticia, bueno, yo me quedé, ¿cómo se dice? Frío. más que frío, me quedé tieso. Wow. Acuérdate que él comenzó las familias dominicanas comenzaron el calvario de las muertes con la familia Peroso, los que eran de Santiago y mataron de... a todos los mataron. A todos. Trujillo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Marcelino Vélez Santana inmediatamente después? Me dijo, no avise a la policía. Wow. Porque a las 6 de la mañana, lo pueden escribir esto, estarán muertos todos los Trujillos. ¿Estarán muertos? Todos los Trujillos. Eso fue lo que Marcelino me dijo a mí. Esa era la y siguiente yo lo repito fase. Lo he repetido muchas veces tal y como él me lo dijo. Lo que quiero decir con esto es que había un plan realmente conspirativo, pero de gran magnitud, de realmente acabar con esa familia. Obviamente no se dio por razones que sabemos y nosotros nos quedamos callados. ¿Cómo se entera la policía? La policía se entera porque cuando ya yo llamo al doctor Damirón Ricard para la cirugía, yo le ayudo, la anestesia la da Sergio Bisonó, un compañero mío que está retirado en Estados Unidos, le da la anestesia. En aquella época usábamos éter, era lo que usábamos éter, sí. Y de camino para el quirófano, Pedro Livio tenía una herida de ametralladora en el antebrazo izquierdo, esa se la curé yo, y una herida en el pecho, a nivel de sexto espacio intercostal izquierdo, que él me narra en ese momento cómo fue que lo recibió, porque una herida ahí es el corazón, debió estar muerto. Letal. No, él iba agachado cuando recibió el impacto de calibre 38, lo que quiere decir, obviamente, que fueron sus mismos compañeros. En el intercambio. Porque Zacarías, el chofer de Trujillo, estaba disparando con una metralleta. Exacto, distinto calibre. Ese sí fue alcanzado, un tiro de metralleta. Entonces ahí que me dice que llame a Olguita, su esposa, Olga Despradel, Olga de Consuelo. Sí, sí. Consuelo Despradel, embarazada con 8 meses. Uy. Y ella me pregunta que dónde está él, y yo le digo, entonces ella llega a la clínica, llega con el hermano de Pedro Livio y un chofer. Añado, el chofer no sabía nada, ni el hermano tampoco. Ella sí sabía de la conspiración. Ya sabía de la conspiración. Y lo enviamos a buscar unas medicinas, antibióticos y unos analgésicos para cuando saliera del quirófano. ¿Qué hace él, que era farmacéutico? Él va a la farmacia, recoge los medicamentos, pero va a la policía. Él fue el que avisó a la policía. Sí, y trae 2 tenientes, jóvenes, los 2 jóvenes, muy jóvenes, teniente segundo. Llegan ellos, tampoco sabían nada. Estamos hablando ya cerca de la medianoche. Todavía no se sabía que Trujillo había sido ajusticiado. Eso que dicen que el coronel Espaillá sabía, que lo habían informado. Realmente hay mucha especulación. Lo que nosotros vivimos, y este es un ejemplo vivo de primera mano. Cuando nosotros llevamos a Pedro Livio hacia el quirófano, todavía ellos no sabían que Trujillo estaba muerto. Ah, no sabía. Y el doctor Marcelino Vélez nos había dicho, si llega la policía, ustedes lo que van a decir, que fue lo que dijimos, ustedes van a decir que a ese herido lo dejaron en la escalera. Exacto. Y en el lobby de la clínica, y que ustedes lo encontraron ahí. Y eso fue lo que nosotros dijimos. Pasando 2 años, obviamente que eso jugó un papel importante por lo que voy a decir ahora. Don Antonio Inver me dijo en varias ocasiones que el hecho de que nosotros no avisamos a la policía les dio a ellos tiempo para esconderse, porque obviamente la conspiración falló esa noche. Y una pregunta,
¿cómo usted, Pedro Livio Cedeño estaba consciente, Totalmente, habló con ustedes? Totalmente. ¿Y qué le dijo? Bueno, a mí personalmente me narró el encuentro. ¿Cómo fue el encuentro? Okay. O sea, cómo lo hicieron. Y me dijo algo interesante, lo he dicho varias veces. El tiroteo duró 5 minutos. Wow. Palabras textuales de Pedro Livio. Eso de que un tiroteo largo y mucho menos, ¿no? Con los años yo entonces confronté lo que él me había dicho con don Antonio Inver, de quien yo fui, o él me distinguió con su amistad, ¿no? Uh-huh. Y él me narró también la parte en la que él participó, uh-huh. que fue interesante porque ahí es donde él narra, por lo menos a mí en lo personal, me narra realmente que él le disparó a Trujillo. Cuando de la Maza le dice, se decían tocayo, uh-huh. Tocayo, ahí ve el hombre. Recuérdense que esa zona, ahí no había luz. Iluminación. Muy oscura. Eran ya la tarde en la noche, probablemente todavía no había luna, o la luna se había ocultado, y el carro de Trujillo había quedado con los faros mirando hacia el mar, hacia el sur. Lo que quiere decir que de ahí para atrás era una oscuridad. Y cuando Trujillo se desmonta, ya herido de muerte. Herido, sí. Herido de muerte, no sí. se salvaba. Sí. Porque el principal disparo entró por la axila izquierda y el corazón está ahí. Trujillo iba a morir de todas maneras. Pero don Antonio le disparó ese disparo le dio en el corazón a Trujillo. El de Antonio Inver Barrera. El de Antonio Inver. Y luego entonces le da el tiro de gracia de la Maza. De la Maza. Y dice lo que don Antonio me contó a mí en la intimidad, uh-huh. que la frase que dijo de la Maza es cierta. ¿Cuál? Este guaraguao no caza más pollo. Oh. Así fue. Esa es la historia como yo la viví. Oiga cómo usted la vivió desde su posición de médico. Estuvo involucrado en recibir a uno de los actores principales, que fue Pedro Livio Cedeño. Y la juventud de hoy, las generaciones de ahora, no saben de esas situaciones porque no tienen ni idea de lo que fue el régimen de Trujillo, de opresor y abusador. Ni se enseña en las escuelas. Ni se enseña. Ni se enseña en las escuelas. No solamente, los 30 de mayo, cada vez vamos menos gente, pero no ha habido todavía una estructura histórica uh-huh. que no es que la narren, la han narrado. Sí, mucho, sí. Pero es que se enseña. Y obviamente por vía de consecuencia, algo que tengo que decir, porque si no voy a estar tendría un problema con mi propia conciencia. Yo estuve en las 2 torturas. ¿En cuáles? De Pedro Livio. Las 2 veces que lo torturaron. El único civil, vamos a decir, que estuve ahí fui yo, presenciándolo. ¿Y cómo te vio eso? O sea, ¿qué uh-huh. sintió en ese momento? No, lo golpeaban duramente. En la primera tortura él no habló. Estaba todavía bajo los efectos. Estaba operado ya. Sí, ya ustedes lo habían operado. Ya lo habíamos operado, una herida enorme. Desde aquí, se llama el apéndice sigmoide hasta el pubis, una herida. ¿Cuál era la especialidad de Marcelino Vélez? Él era bacteriólogo, pero quien lo opera es Arturo Damirón Ricard, que no sé por qué no lo mencionan. El doctor Damirón Ricard fue un héroe. Sí. Llegar esa noche y operarlo, que lo pudieron haber matado también uh-huh. al doctor Damirón Ricard, que era antitrujillista. Sí. Y le encontramos 12 perforaciones en el intestino delgado, 3 en el intestino grueso, y había destruido el impacto, había destruido el riñón izquierdo. ¿Usted? Entonces, en las 2 torturas, yo quiero otra vez subrayar eso, que yo estuve presente, Pedro Livio Cedeño no delató a nadie. Por ahí va mi pregunta. No es verdad lo que han dicho algunos historiadores. Simplemente no habló. Y la única frase que dijo, no sé si en el podcast debemos decirlo como él lo dijo, quizás por razones históricas lo debo decir como él lo dijo. Cuando le preguntaban con quién tú andabas, quién eran tus compañeros, cómo ustedes ensamblaron la conspiración. Esa fue en la segunda tortura, que él estaba más consciente. Entonces se incorpora en la cama, hace un esfuerzo, se incorpora. Y dijo esta frase, la voy a decir como él la dijo. Uh-huh. Sí. Dijo, miren, coño, le dijo, wow. Yo les voy a decir con quién yo andaba.
Se cayó y 3 segundos más tarde dijo, le pido a Dios salir vivo de esta y que Trujillo vuelva a vivir para matarlo como un perro. Wow. Wow. Pedro Livio Eso Cedeño. ustedes lo pueden escribir. Y yo tengo que decir este testimonio. ¿Tú sabes por qué, Rafael? Sí. Porque han dicho tantas cosas de que él denunció, de que él dijo, pero yo era el testigo, yo soy el testigo. Exacto. Y el testigo vivo. Entonces, tengo que decirlo tal y como yo lo presencié. Y en materia histórica, sabemos, bueno, se sabe que los testimonios presenciales y que tú los narres, los guardas, los escribes como tú los viste y los escribes exactamente igual, son los válidos. Lo que vale. A partir de ahí lo que puede haber son especulaciones. Que aquí hay mucha especulación. Entonces Pedro Livio Cedeño ha dejado una familia. Entonces hay que decirlo y para que la juventud dominicana sepan la envergadura moral de los conjurados contra Trujillo. Desde el punto de vista médico, como especialista de la neurología, ¿cómo pudieron haber afectado también este tipo de torturas al cerebro? No, bueno, ¿Y por qué a usted estaba ahí? ¿Lo llevaron obligado? Porque cada 4 o 5 minutos me pedían que le tomara la presión. Oye, ay, hombre. Para asegurarse de que estuviera vivo. Sí, que no se iba a morir. Yo le tomé la presión no sé cuántas veces. Bueno, los 5 días que él pasó allá en la Clínica Internacional, dormimos con él. O sea, los estudiantes que estábamos ahí, Sergio Bisono y yo, dormimos en la habitación. Era una forma de protegerlo. Pasado eso, entonces sí, ahí... Porque este era un hombre de una resiedumbre. Una estirpe. Sí. Pero a mí lo que más me impresionó esa noche fue la tortura a doña Olga. Ay, sí. A la esposa. La torturaron a patadas con 8 meses de embarazo. Wow. Entonces la gente tiene que saber eso. Claro. Tiene que saberlo y además rendirle honor a esa gente. Y rendirle honor. Porque hoy nosotros vivimos en libertad por ello. No habló doña Olga. No habló. Nada, ni una palabra. Ni gritó tampoco. Wow. Una mujer con 8 meses de embarazo que debió haber dado a luz ahí. La tiraron en el suelo del sillón donde ella estaba. Eso era en la segunda planta de la clínica. Y le entraron a patadas en el abdomen para que abortara ahí mismo o diera luz ahí mismo. Esa mujer apretó los labios, ni lágrimas siquiera. Entonces esas cosas deben narrarse, la gente debe conocerla y saber qué significó para esta nación ese acontecimiento. Y esa gente, o sea, Pedro Livio Cedeño, Juan Tomás Díaz, el mismo Antonio Inver Barrera, o sea, esos fueron gente especiales de este país que jugaron un rol estelar para sacar de circulación al individuo que estaba oprimiendo a este pueblo. Así es. Entonces, hay muchas versiones, no hay ninguna duda de que si eran amigos, si eran favorecidos. No. En la historia lo que tú te tienes que fijar, cómo un hecho histórico cambia el sentido de la historia. Y de hecho la cambió. La cambió totalmente. Totalmente. Nosotros a partir de la muerte de Trujillo comenzamos a construir un país democrático, con deficiencia, pero democrático. Una nueva sociedad. Nosotros hubiéramos comenzado este programa diciendo gracias al jefe, benefactor de la patria, padre de la patria. Que había que hacerlo, obligado. Sí. Estaríamos diciendo eso en este programa. Y gracias al gran jefe estamos aquí nosotros. Exacto. Tres. Bueno, esas cosas volvemos a repetir. Doctor, hay que decirlas. Nos pasaríamos el programa entero hablando de historia, porque usted es un hombre que tiene una trayectoria muy amplia en la vida pública. Pero yo quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad, Yari, que falta para que nos hable de un tema actual, que es donde usted está ahora encabezando una labor como médico, ¿verdad? En la Ciudad Sanitaria, que es una obra que va a impactar de manera extraordinaria a esa población que está de aquel lado y que yo sé que hay una inversión grande ahí que nos pueda hablar de ese tema. Sí, bueno, yo venía para acá, para el programa, y venía oyendo una canción que ustedes conocen muy bien, Un sueño imposible. Ajá.
Y yo venía pensando igual, lo de la ciudad sanitaria fue como un sueño imposible. ¿Cómo surge la idea? La idea surge porque bueno, yo viví en el hospital, en el viejo hospital Morgan como estudiante. Con Secanó y eso. No, en el viejo hospital Ah, Morgan, como estudiante. Como estudiante. Oh. O sea, yo los 6 años de mi carrera de estudiante, yo viví en hospitales. Por razones económicas, mi padre no estaba en una buena condición económica, enemigo del régimen. Entonces, en aquella época, una familia enemiga del régimen de Trujillo es un estigma. No conseguí empleo, bueno, pero no voy a hacer esa historia. La cuestión es que yo viví en el hospital Laibar y pensé siempre, cuando yo me vaya al extranjero a estudiar, yo voy a volver. Porque la práctica de la medicina, respetando a los que hacen medicina privada, y yo hago una parte de medicina privada, la hago, claro que la hago, pero la práctica verdadera de la medicina es en los hospitales estatales. Así es. ¿Cuál es la razón o el racional detrás de todo esto? Bueno, el racional es que más de casi un 80% de la población dominicana no tiene acceso a medicina de alta tecnología. Ahora, ¿los hospitales públicos han cambiado? Sí, han cambiado. La medicina dominicana ha avanzado. Tenemos mejores médicos. Y la ciudad sanitaria es un ejemplo de altísima tecnología, una inversión, lo decíamos fuera de cámara, una inversión que al final rondará los 22 mil millones de pesos, con equipos modernísimos, médicos de muy alto nivel. Y yo creo que por ahí es que debe andar la medicina dominicana. Y en segundo lugar, y esto quiero ser muy enfático, la medicina estatal es la que realmente aporta a la salud del pueblo. No quiero decir que la medicina privada no haya hecho su labor. Claro que la ha hecho, claro que sí. Y en algún momento de la historia médica del país ha sido un soporte para nosotros, los dominicanos y dominicanas. Pero el verdadero ejercicio de la medicina es estatal. Y además que en la medicina estatal es donde un médico más rápidamente consolida los conocimientos adquiridos. Entonces, básicamente la ciudad sanitaria va a cubrir todas estas necesidades del sector público a nivel de salud. Sí, y más. ¿Qué compone la ciudad sanitaria? Son 13 instalaciones que tenemos aquí. ¿Cuántas? 13. Son 13. 13. Háblenos de eso. Wow. 13 instalaciones. Wow. Porque nosotros tenemos un hospital de imágenes que fue donado por el gobierno japonés, un hospital de gastroenterología por el gobierno japonés. Tenemos una unidad de consulta externa con todas las especialidades, y ahí están los laboratorios, están también las herramientas para imágenes. Después tenemos un hospital solo, que es de materno infantil, con ginecología, obstetricia. Que ha ganado premios. Sí, y pediatría. Encontrar un materno infantil como ese, en el área donde nosotros estamos aquí geográficamente, hay que irse muy arriba, en la costa este de Estados Unidos. Así es. Es un hospital de altísimo nivel en todos los aspectos. Entonces tenemos también Secanot, que es un hospital quirúrgico de muy alto nivel. Secanot tiene 17 quirófanos, 17. El materno infantil tiene 17 quirófanos. Entonces después tenemos el hospital clínico quirúrgico, que anuncio aquí ahora, que es el único hospital que falta por ser entregado. Y prácticamente se entregará en las próximas semanas, según me han dicho los ingenieros. Aunque con los ingenieros... Uno no sabe. Tú tienes que ponerle como una semanita. un asterisco. Sí, un asterisco. Pero la verdad que el Ministerio de la Vivienda, con el ingeniero Carlos Bonilla, ha hecho un gran trabajo, no hay ninguna duda. Ese hospital va a ser el hospital general clínico quirúrgico más importante de toda esta área geográfica de América. Pero con mucho. El más importante de la región. De toda esta región. Y lo está diciendo José Joaquín Puello. Exacto.
Bueno, hay cosas increíbles en ese hospital. La segunda planta, que es la unidad de quemados, tiene el tamaño a lo largo de una cancha de fútbol. Pero ustedes Pero se yo imaginan, tengo que ir para allá, doctor. hay que ir a verlo porque ese hospital y la ciudad sanitaria en sentido general es un orgullo para nosotros los dominicanos. Debemos verlo así y que los gobiernos aporten y han aportado para que eso termine y termine bien. Y digo esto porque como ha habido tantas protestas y no protestas, y gente que dice que no la terminan, que qué pasa con la ciudad sanitaria, si da servicio, es exactamente al revés. Prácticamente nosotros, la terminación que tenemos anda en un 90%. ¿Cuándo se espera que esté lista? Sí, bueno, ya para ese hospital que es enorme, gigantesco, que voy a hacer un comentario ahora, nosotros debemos tenerlo listo a más tardar en octubre, en los primeros días de octubre, porque además la ciudad sanitaria va a ser el centro de acopio de pacientes durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año que viene. ¿Y cuántas camas hay ahí, en ese hospital? En ese hospital, bueno, en total en la ciudad sanitaria sobrepasa las 500, 600 camas. Pero, por ejemplo, camas de intensivo son 120. Nosotros tenemos más camas de intensivo, por ejemplo, neonatal, que lo que tiene el país entero. Wow. Entonces, hay que ir a ver aquello, porque yo creo que es una... A mí se me ha pedido que identifique en una frase la ciudad sanitaria. Ustedes saben cómo yo la identifico. ¿Cómo? Es un himno a la dignidad dominicana. Eso es un himno a la dignidad del que no puede. El que no puede. Sí. Y la gente ahí, eso es gratuito. Sí, bueno, la membresía, por decirlo así, de la gente que va es el régimen subsidiado y el que no tiene nada. Pero para uno encontrar herramientas y un servicio, sobre todo de alta tecnología, como la ciudad sanitaria, hay que irse a Estados Unidos. Usted mencionó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Usted es una figura también del deporte. No podemos terminar esta entrevista sin que usted nos cuente cómo fue su paso por el Comité Olímpico y qué retos cree usted que va a enfrentar ahora República Dominicana con la llegada de los centroamericanos. Cuando tú dices un paso, ese fue un paso largo. Sí, 2 décadas, ¿verdad, doctor? 28 años. Wow. Casi 3 décadas. Un paso largo. Pero miren, a pesar de que yo nunca recibí sueldo, ni tarjeta de crédito, nada de eso, pero yo creo que el deporte es una herramienta importante en el desarrollo de los pueblos. Sí. Así como la educación, bueno, los dos soportes de una sociedad cualquiera es educación y salud. Exacto. Porque no hay otros derechos más importantes que esos dos. Así es. Pero el deporte es como la tercera pata de esa pequeña mesa. El deporte es importante para una nación porque enseña cosas que uno las aprende en el hogar, las aprende en la escuela, pero las practica en el deporte. Por ejemplo, el juego limpio. ¿Juego? Limpio. Jugar limpio. Así. No engañar. No engañar. No usar un valor. Sí, no usar el dopaje. Así es. El saber que cuando tú vas a jugar pelota o estás en un equipo de voleibol, tú no puedes jugar solo. En equipo. Tú necesitas un equipo. Entonces le enseña al niño que en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, tú necesitas el aporte del que está al lado tuyo. Entonces, inclusive la misma disciplina, el respeto, por ejemplo, en karate y taekwondo ellos le llaman al maestro, le llaman sensei, que es una expresión japonesa. Y sensei quiere decir maestro. Entonces, eso de que el niño respete al que le esté enseñando el deporte, que venga a tiempo, porque los juegos comienzan a 1 hora. Y no puede ser, por ejemplo, en el play, si tú llegaste a las 8:01, ya están jugando. Ya están jugando. Entonces, el deporte te enseña muchas cosas que forma parte de la formación de los jóvenes. Por eso es que ese trípode es importante. La formación integral. La formación, bueno, y la parte física. La parte física. La parte física, que también tiene una relevancia importante, ¿no?
Entonces mi paso por el deporte fue así. Obviamente, ya yo venía, vamos a decir, sesgado, porque mi padre fue jugador de béisbol. Y en la década del 30, cuando el Licey iba a jugar al sur, papá siempre jugaba del Licey, shortstop o tercera base. Y bateaba de tercero. Sí. Pero no pudo ir al profesionalismo porque se rompió una rodilla y en aquella época romperse la rótula era ya abandonar. Él la jugaba amateur. Sí. Ok. Pero llegó a jugar con el Licey muchas veces en el sur. Cuando el Licey viajaba al sur, siempre tenía en los pueblos, escogía 1 o 2 peloteros de ese pueblo para que jugaran con el Licey. Su papá era uno. Y de ahí vino mi amor al deporte. Pero oye, ahora qué interesante. Mamá era escogidista. No. Yo. Siempre se da eso en la familia. Sí. ¿Y ustedes cuál es? Licey. Licey. Liceísta por la influencia de papá. Sí, claro. ¿No? Yo soy del Escogido porque papá era escogidista. Sí. Era un hombre de San Cristóbal. Pero mi mamá era aguilucha y entonces todos los hermanos son del Licey. Y yo digo, ¿qué es esto? De ninguno de los dos. Sí, eso se da en la familia dominicana. Y una última pregunta, que ya nos está acabando el tiempo. ¿Qué usted cree que le falta al país en materia de deporte olímpico? En deporte olímpico lo que nosotros tenemos que tener es la idea primigenia de que donde nosotros tenemos que invertir es en el deporte escolar. Exacto. Es ahí. No se ha hecho todavía ese engranaje, ¿no? Sí, se ha hecho, hemos progresado, pero si tú me lo preguntaras en términos puramente económicos, financieros, perdón, de 100 pesos que vamos a invertir en el deporte, nosotros debemos invertir 90 en las escuelas y en los niños y 10 en el deporte olímpico. Exactamente. Porque la cantera viene de abajo. Es de abajo. Es de abajo. Es de abajo. Y ahí mismo, eso que usted señala, porque uno lo ha visto, debe debe incluirse en el currículum de los jóvenes el deporte. ¿Qué disciplina usted? Hay mucha información sobre eso, de qué debemos incluir. Ajá. Inclusive ahora la tendencia es incluir uno de los deportes de combate, pero controlado. Y pueden ser de los deportes de combate como el karate, el taekwondo, porque eso da una disciplina increíble. Enseña muchos valores el taekwondo. Sí. Y definitivamente el deporte debe formar parte del currículum, de la agenda curricular de nuestras escuelas. Vamos hacia ese camino. Nos va a tomar tiempo, pero hacia ese camino. Vamos hacia allá. En cuanto al presupuesto de la nación, hace muchos años yo estuve en una conferencia de las Naciones Unidas en Nigeria y ahí estamos los 200 países que practican deporte. La conclusión final fue esta, que el 3% del presupuesto nacional debe ir al deporte. 3%. Wow. Pero fíjense ustedes lo que dicen las Naciones Unidas, interesante. O sea, le dan una preeminencia a la práctica deportiva por entender que es un pilar en el desarrollo de la personalidad de nuestros niños, en la educación de nuestros niños. A mí me gustaría aprovechar brevemente, antes de despedir al doctor, que nos dé consejitos sobre cómo cuidar al cerebro, a propósito de que usted se hizo viral con un pequeño videíto hablando sobre esto. El cerebro es un órgano único, irrepetible. No, el tuyo no volverá nunca más, ni el tuyo ni el mío, único. Es un órgano que no conocíamos muchas cosas que ahora conocemos. Y el cerebro es como un músculo, hay que estimularlo. ¿Cómo se estimula? El cerebro se estimula con el conocimiento. ¿Qué es lo que nos hace humanos a nosotros? El pensamiento. Y el cerebro es pensamiento. De hecho, el alma está en el cerebro. Una vez el cerebro muere, ya no hay conciencia. Así es. Lo que quiere decir que es el órgano que tiene 2 funciones fundamentales. La primera, la más importante, mantenernos vivos. Exacto. Y la segunda, la predicción. El cerebro predice.
lo que tú vas a hacer el Día de los Enamorados el año que viene, ya tu cerebro lo decidió. Está trabajando. Sí, pero tú no lo sabes, porque es el único órgano que nos conoce. El hígado no le importa quién tú eres. Ni la vejiga. No, ni el pulmón, ni la vejiga, ni el intestino, no le importa. El único órgano que nos conoce y nos mantiene vivos es el cerebro. Y finalizo con algo interesante que está ya aprobado. En los pacientes que están haciendo demencia senil, ya 70, 75 años, o los que comienzan con el Alzheimer comienza generalmente en la medianía de la vida, cerca de los 50 años, porque es un problema de las proteínas que dañan las neuronas. Si a una persona que está entrando en los primeros síntomas de demencia, lo pone a aprender un idioma, por ejemplo aquí en el país, a un paciente de 70 años que ya su memoria no funciona tan bien, tú le comienzas a enseñar alemán, mejora. Sí. Porque en la medida que tú aprendes un segundo idioma, crecen más neuronas y se recuperan. Y no solamente eso, lo que significa para el cerebro cuando tú lo estás estimulando. Un último consejo para los jóvenes que me están viendo, lean. Obviamente, ustedes saben que están en esta profesión, que hay un barraje de información distorsionada. Sí, claro. Yo iba a decir que hay mucha basura, no, que hay muchas cosas inconsecuentes en la televisión. Pero cuando usted está en un programa como este de ustedes, por ejemplo, que enseña, que instruye, que da consejos, estas son las cosas importantes para el cerebro de nuestros jóvenes. Y leer. Y leer le enseña a uno, leer mucho, a que todo eso que es spam que hay en el ciberespacio, a saber distinguir entre la paja y el grano. Sí, que a veces es difícil. Que es difícil, pero te enseña. La paja atrae mucho. Esos programas que no tienen un gran contenido atraen porque es un divertimento. Pero el cerebro no funciona así. El cerebro funciona con aquellas cosas que lo alimentan. Sí. Bueno, señores, hemos tenido una cátedra en este programa. Muy orgulloso y muy honrado nosotros, Yarit y un servidor, Rafael Núñez, de tener al doctor José Joaquín Puello. Yo lo conozco desde hace mucho, cuando yo trabajaba en la redacción del Nacional, desde esa época, y entonces de mi parte como persona le tengo un gran aprecio y un reconocimiento a la labor que usted ha hecho en la medicina, en el olimpismo dominicano. Que Dios se lo pague con mucha salud. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, las gracias a ustedes dos. Decir simplemente que los ciudadanos dominicanos lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber. Así es. Sí, eso es todo. Eso es lo que hace un país. Así es. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y también que este contenido está disponible a través de nuestro canal de YouTube Recenas TV. Pueden seguirnos en Instagram, en Twitter y por supuesto también está disponible en la plataforma del Nuevo Diario Podcast, así como RNN, Telecontacto en Santiago, en Dajabón, en Montecristi. Así es que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Doctor. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.